Muy buenos días a todos. El día de hoy en el seminario de la Academia de Acuicultura, tenemos al doctor Edgar Iván Jiménez Ruiz de la Unidad de Tecnología de Alimentos de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Él nos va a presentar parte de lo que hace en su trabajo en la Universidad Autónoma de Nayarit con dietas acuícolas, fuentes novedosas de nutrientes y micronutrientes. Doctor Edgar, un gusto tenerlo aquí. Agradecemos que haya podido dar esta plática y en los siguientes 30 minutos lo escucharemos para después tener retroalimentación por parte de la gente de la academia. Muchas gracias y adelante, doctor. Gracias, muy buenos días a todos, gracias por la asistencia, aunque sea de manera virtual, ¿no? Ya nos veremos en algún momento en vivo, en directo. Gracias, doctor, por la invitación. Ya lo dijo, mi nombre es doctor Edgar Iván Jiménez Ruiz. Eh, Estamos en la Unidad de Tecnología de Alimentos de la UAN. Vamos a dar una especie de plática un poco pues abierta, coloquial, tal vez, sobre dietas acuícolas, qué es lo que hay ahorita, qué es lo que saben que tenemos en nuestro laboratorio hasta el momento desde que nuestra llegada a la Universidad Autónoma de Nayarit, ¿no? Respecto a fuentes novedosas de nutrientes y de micronutrientes. Pues como en el argot ya se sabe, el contexto general es acerca de que la agricultura, pues, al igual que la ganadería y la agricultura, pues ha venido desarrollando desde hace miles de años, ¿no? Pero el desarrollo tecnificado, pues se puede decir que es actual, de hecho. Se ha manejado normalmente que es el cultivo de plantas y animales de origen acuático. Y el enfoque principal también se maneja como la obtención de proteína de origen animal de calidad y le podríamos agregar ya también en grandes cantidades, que sea asequible y sobre todo disponible para todos los sectores sociales, ¿no? Ese sería el objetivo principal de esta actividad. Pues bien se sabe que es gran generadora de fuentes de empleo y de desarrollo económico, sobre todo de aquellos países que la llevan a cabo pues ya de manera un poco más desarrollada. Eh, y al igual que muchas de las actividades, pues tiene sus granitos negros en el arroz, pudiéramos decir, inconvenientes, sobre todo en competencia con otras industrias, por ejemplo, cuando se ocupan espacios donde se pueda desarrollar la agricultura, la ganadería, ¿no? Además de los efectos en el medio ambiente, sobre todo por los efluentes que se derivan de dicha actividad, ¿no? Pero pues como en cualquiera de las actividades productivas, siempre va a haber ahí cuestiones que se ven como desventajas tal vez. Siguiendo en este contexto también se dice que el aporte de la acuicultura al consumo de productos acuáticos hasta eh, al 2030 será de hasta el 65%, ¿no? Se dice también que no sustituirá la pesca, pero puede aliviar o mitigar un poco la sobreexplotación de algunas especies. El enfoque principal de la investigación que se realiza en nuestro grupo de trabajo y que se ha venido trabajando respecto a dietas acuícolas, pues está relacionado con la acuicultura intensiva o semi-intensiva, ¿no? Donde ya se utilizan dietas formuladas, elaboradas y ya balanceadas como tal. Eh, y pues se sabe que el aporte proteico y el costo del alimento son los que regirán de alguna manera el retorno de ganancias en esta actividad, ya que la proteína dentro de la formulación de dietas acuícolas se lleva del 50 al 70%, yo creo que anda como el 70% fácil, ¿no? Del costo de producción del alimento. Por lo tanto, las utilidades irán derivadas de acuerdo a la obtención de proteínas de bajo costo, ya sea de origen animal o bien las que se han estado estudiando y utilizando tal vez no tan en gran escala, sustituyendo esta de origen animal como son las de algunas pues leguminosas, no cereales. A su vez, en el mismo porcentaje, el alimento representa también un gran costo en la producción de la acuicultura, ¿no? La proteína es del 50-70% del costo de la fabricación del alimento, la elaboración. Y el alimento como tal dentro de esta actividad productiva es del 50-70%. Entonces, todo va ligado a la obtención de proteína de origen animal, la cual ha elevado sus costos grandemente en los últimos años. Se estudian y se utilizan actualmente
fuentes de proteína de origen vegetal, pero seguimos teniendo algunos pues desventajas tal vez, por así llamarlo, con respecto principalmente a la concentración de aminoácidos esenciales dentro de esta fuente de proteína, como es bien conocido, ¿no? Por lo tanto, hablando de macronutrientes, principalmente la proteína, que sabemos que es la principal fuente de energía de organismos acuáticos, posteriormente los lípidos, pero de macronutrientes como tal, entre la proteína, lípidos y carbohidratos, los retos para sustituir la harina de pescado se da principalmente de acuerdo a que esta, pues el contenido de ella tiene del 65 al 70% contra la harina de soya, que normalmente se utiliza de manera comercial una denominada pasta de soya, que tiene alrededor del 45%. En nuestro caso, personalmente, cuando acabamos de adquirir, por ejemplo, para formular dietas, harina de soya, y anda alrededor de 40, 42, acabando de realizarle proximales, ¿no? Pero ahí anda alrededor del 45%, digamos. La digestibilidad es otro tema importante, donde la harina de pescado, pues es como que el top, el líder todavía al respecto, la mayor concentración de aminoácidos esenciales que presenta y el contenido o concentración de lípidos insaturados de los denominados esenciales, como el EPA y el DHA, ¿no? Ese es de los principales retos para sustitución de este macronutriente en las dietas acuícolas, y eso es en lo que se ha venido trabajando. Y que vitaminas y antioxidantes o vitaminas que pueden funcionar como ambos, pues en los últimos años tal vez ha tomado un auge eso también, porque de alguna manera si revisamos artículos científicos, trabajos, de repente nos olvidábamos de estos pequeños pero tan importantes compuestos dentro de las dietas, ¿no? En los últimos años ya se ha venido trabajando al respecto, ya que se pues, está comprobado que el equilibrio nutricional de la dieta de los organismos repercute en su desarrollo. Equilibrio nutricional no nomás en cuanto a proteínas y lípidos, que son los principales, ¿no? Sino de estos compuestos bioactivos que están en menores cantidades, pero no por eso son menos importantes. Estos pues apoyan mucho el crecimiento, salud y bienestar de la especie. Además hay un tema aquí interesante que hemos venido manejando también, como es la utilización de antioxidantes sintéticos en la elaboración de estas dietas comerciales, no de las que se utilizan actualmente. Pues es bueno comentar el hecho de que estos antioxidantes sintéticos ya tienen un buen rato, tienen unos buenos años que han sido objeto de rechazo, ¿no? En alimentos en general, no solamente en alimento para animales, sino en alimento para el humano también, ya que se relacionan con efectos teratogénicos y cancerígenos. Además de que no hay muchos, pero sí por ahí mencionan algunos estudios en que se pueden bioacumular enlazados tal vez a otras biomoléculas ahí en los organismos, lo cual es, pues ya es de trascendencia, ¿no? En cuestiones de salud. Imaginemos que los organismos puedan llegar a bioacumularlo y que nosotros lo estemos obteniendo también. Ahí tenemos un problemilla ya que atacar. Las alternativas que tenemos al respecto son compuestos bioactivos, que en el argot de dietas acuícolas ya son más conocidos como tocoferoles, carotenoides y vitamina C principalmente. Hay muchos otros más, pero estos son como los que encabezan, son los que llevan la bandera de los compuestos bioactivos. Y las fuentes de estos, pues son muy variadas, de gran cantidad de vegetales, e incluso, pues de los subproductos obtenidos de estos vegetales. Estas son las alternativas que tenemos en cuanto a micronutrientes. Entonces, como dicha alternativa, tenemos en nuestro caso principalmente los subproductos agroindustriales. Y aquí tenemos que poner en contexto también, al hablar de subproductos agroindustriales, los conceptos de desperdicio y desechos. De manera general se maneja que parte de nuestro trabajo es convertir estos desperdicios o darle ese giro y para que no pasen a ser desechos, pues estos convertirlos en su producto, vaya, dándoles un valor agregado, sobre todo no tanto obteniendo alimento directamente de ellos, sino incorporándolos a alguna cadena productiva de alimentos, de origen animal en este caso. Entonces, nuestro trabajo, como digo, está en de estos desperdicios, no pasen a desechos, que estos últimos serían ya aquellos que por sus características químicas, físicas o microbiológicas, pues no son aptos para ser incorporados ni como alimento directo, ni siquiera como integrados
en una cadena productiva de alimentos, ¿no? Entonces, es parte de nuestra chamba estar trabajando en ese sentido. Los principales subproductos que se manejan y de los estudios que hay están dirigidos al desperdicio de incubadoras de aves, sobre todo, restos de procesadoras de pescado, y en nuestro caso en especial, sobre los mercados o industrias agrícolas, sobre todo por la región donde estamos ubicados físicamente como tal, ¿no? Y nuestra investigación, que pues es muy rica en este sentido, ¿no? Hay demasiada producción pues, de cuestiones agrícolas aquí. Hay respecto de pruebas industriales, algunos estudios son un poco, se puede decir, viejitos, ¿no? Traté de recopilar algunos como que son la base, que no, para dar una explicación de por qué no han detonado, o por como que no se han consolidado su utilización, ¿no? O cuáles son las desventajas que presentarían. Algún estudio, aunque escuche raro ahí, se ha utilizado la pulpa de café deshidratado fermentada con aspergillus y la pasta de cacao fermentada, independientemente de los detalles de su utilización, esto se dio normalmente los estudios que voy a presentar son en tilapia, por allá alguno de bagre tal vez. Pero aquí la cuestión importante o lo que se ha manejado, en resumen, sería que cuando no detona la utilización de estas, o cuando no explota la utilización de estas dietas, o cuando en los estudios no hay resultados tan favorables, normalmente se le ha achacado, se le ha echado la culpa a cuestiones de concentraciones residuales tal vez de cafeína o de teobromina, que con estos subproductos que se han encontrado, pues las cantidades lo que hacen es, todos conocemos que son alcaloides que pueden estar alterando de alguna manera el sistema nervioso de los organismos y como tal pues no les permiten un crecimiento óptimo, ¿no? Sus parámetros o técnicos o productivos pues no se dan de manera adecuada. También se ha utilizado gluten de maíz, sustituyendo la harina de soya, ya como si fuese la principal fuente proteica de algunas dietas, ¿no? En estos estudios. El germen de maíz y trigo, concentrados proteicos de papa, ¿no? Pero como decíamos, algunos de ellos tienen pues la desventaja de la concentración tan baja o nula de algunos aminoácidos esenciales. Llama la atención la cajatrofa, la cual puede llegar a tener 35 al 40% de aceite, pero cuando se obtiene una harina, es una especie de pasta también de esta, al llevar a cabo la extracción, esta harina puede llegar hasta el 70-75% de proteína cruda, lo cual es muy interesante, ¿no? Importante en cuanto a niveles de proteína. Entonces, definitivamente tiene un gran potencial la catrofa. Las inclusiones se han dado en unos estudios con tilapia hasta el 62.5%, sustituyendo la harina de pescado allá, que representa el 25% del alimento total. Sin embargo, se ha visto también que cuando los crecimientos se detienen o no son tan favorables comparados con alguna dieta base de referencia, una dieta comercial, pues se ha visto que al analizar las dietas siguen manteniendo altos niveles de ciertos antinutrientes como inhibidores de tripsina, fitatos y lectinas. Y también se ha visto que dependiendo de la especie de jatrofa que se ha utilizado, pues puede tener diferente concentración y contenido cualitativamente hablando también de estos antinutricios, factores antinutricios. Entonces hasta ahí ha quedado y se sigue estudiando obviamente. Otro estudio que me pareció interesante es el uso de la caña, ¿no? Donde, pues, inicialmente el bagazo o gabazo, no sé cómo se maneja el término regionalmente, sabemos que son muy bajos en proteína estos subproductos, estos desperdicios, por así decirlo, hasta cierto momento, donde se manejan niveles de alrededor de 2.6%. En este estudio trataron de proteinizarla con un ensilado de pescado, llegando hasta un 27% de proteína, el cual es muy loable, es interesante el nivel que alcanzaron. Y lograron incluir hasta el 14% sin afectar indicadores productivos en tilapia. Pero bueno, parte de o una de las aristas importantes al momento de formular, elaborar e iniciar con el análisis en vivo de dietas, pues es ver el proceso de elaboración que nos implica. En este caso, pues fue muy laborioso y tiene la desventaja de la proteinización. Comentándolo coloquialmente, sería como que nos saldría más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Como decimos
en los ranchos. Otra interesante también por ahí es que han utilizado de plátano. Sí, son estudios como que muy específicos, pero son interesantes también ver hasta dónde tendríamos que tomar en cuenta ciertos análisis o ciertos parámetros para poder empezar a incluir un insumo. No es que nos encontremos tirada una bolsa de basura, desechos o desperdicios, y vamos y lo molemos y lo metemos en una dieta así, porque en este caso la harina de cáscara se utilizó para evaluar el empalme africano. Se sustituyeron varios niveles de la harina de maíz. No se sustituyó la harina de pescado, pues porque el enfoque sería aquí por los carbohidratos, ¿no? A sabiendas de que los organismos acuáticos en general, pues tienen preferencia por la proteína, los aminoácidos de las proteínas, como principal fuente de energía. Aquí lo interesante es ver que, pues, a medida que aumentaba la concentración de harina de cáscara de plátano, pues disminuía el crecimiento del organismo, y hasta cierto punto es lógico, ¿no? Pues como decíamos ahorita, la principal fuente energética de ellos son la proteína, los aminoácidos que están en ella, por lo tanto tenía que detener el crecimiento. Aquí está la importancia de ver todas las cuestiones tecnológicas antes de incluir un insumo novedoso, un insumo no convencional en las dietas acuícolas, pues porque tan simple como haber balanceado la dieta al momento de su formulación y obtener un nivel de proteína adecuado para la especie, tal vez hubiera dado resultados diferentes. Sin embargo, pues ahí tendríamos que bajar los niveles de harina de cáscara que se hubieran utilizado, ¿no? Eh, y así como hay una infinidad de donde podríamos resumir ya e irnos dando cuenta de cómo manejar estos, donde tenemos las deficiencias o limitaciones. En ese cuadrito hay unos ejemplos de las que han presentado algunos de los estudios y pues que no han logrado su detonación o trasladarlo a una escala comercial, por ejemplo, ¿no? Otros que se han realizado y que tal vez sería importante mencionar es el bagazo de zanahoria, la harina de semilla de algodón, girasol, subproductos del proceso de la yuca, por ejemplo, y en nuestro caso específico, en el grupo de trabajo, colegas, trabajamos los subproductos de mango, jamaica, y ya tenemos en mente otros importantes subproductos agroindustriales también, pero nos enfocamos en estos tres mencionados al final, ¿no? ¿Qué es lo que se debe considerar para la aplicación de estas dietas acuícolas? Pues ya lo mencionábamos, ¿no? El alto costo de las dietas, y sobre todo que también pues no se manejan los requerimientos nutricionales pues adecuados para la especie en cuestión, no necesariamente tilapia. Nosotros nos enfocamos en tilapia porque es lo que hemos venido trabajando ahorita, ¿no? Y la utilización de antioxidantes sintéticos, los cuales ya dijimos que son objeto de rechazo cada vez más, pero todo también porque es una realidad que el consumidor cada vez está más informado, ¿no? Con esto de las redes sociales y la liberación de la información en general, pues ya la gente ya se da un poco más cuenta de que es sano y que no. Eh, en este sentido, los antioxidantes de origen natural, pues hay muy variadas fuentes de ellos, diferentes vegetales y los subproductos como lo hemos mencionado anteriormente. Entonces tenemos de dónde sacar ahí, ¿no? Estos estudios es una parte nomás de lo que se hace en el Cuerpo Académico de Tecnología de Alimentos y Nutricionales dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit, que estamos anclados en la Unidad de Tecnología de Alimentos. Entonces es un aporte que tenemos de nuestra parte a este cuerpo académico, y trabajamos con el mango desde nuestra llegada aquí a Nayarit, sobre todo porque pues México es uno de los principales productores de mango en el mundo y Nayarit se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional. Sin embargo, durante su transformación industrial se generan pues grandes cantidades de desperdicios. Eh, a la par de esto, pues nos dimos cuenta de esto, pero también en estudios preliminares logramos determinar y corroborar que los subproductos, lo que se desecha muchas veces del mango, como la cáscara, el hueso y la pulpa herida ambos, presentan aún grandes cantidades, concentraciones de compuestos bioactivos, principalmente antioxidantes, ¿no? Entonces esto pues es muy interesante, al igual que estudiamos la Jamaica, ya que Nayarit es un gran productor de ella y está entre los primeros lugares. Sin embargo, tiene poca demanda o consumo y presenta nulo o valor agregado.
pues de las producciones se quedan a veces en campo ahí tiradas nomás, pues porque no vale la pena invertirle incluso eh, se vio también a la par de los subproductos de mango que un extracto acuoso de Jamaica contiene gran cantidad de antioxidantes, lo cual tal vez no es tan como que nos pueda sorprender, ¿no? Porque ya la Jamaica ya es bien conocida por que tiene grandes propiedades. Es importante nomás mencionar que los principales compuestos bioactivos que le dan dichas propiedades son polifenoles, antocianinas y quercetina. El aguacate, a lo mejor en el mango y la Jamaica estamos del lado de los micronutrientes, tal vez nomás enfocados en ese sentido, debido a que pues son muy bajos en cantidad de proteína y lípidos, pero son muy altos en compuestos bioactivos, en micronutrientes, en vitaminas y antioxidantes sobre todo. Eh, en contraparte tenemos el aguacate, el cual lo empezamos a trabajar ya un poco cuando teníamos iniciadas las dietas y las evaluaciones con mango y Jamaica, con un colega, con el doctor Germán Rodríguez Carpena, también de la Universidad Autónoma de Nayarit, viendo que él trabajaba aguacate en dietas, pero con organismos pues, terrestres. Hicimos por ahí de jugandito, como decimos coloquialmente, dijimos, vamos a tratar de elaborar una dieta, lo cual no fue tan fácil incorporarlo en nuestras dietas acuícolas, sobre todo por las características físicas de la pasta del subproducto que se obtiene. Entonces, ¿por qué se empezó a trabajar con aguacate? Pues ahí tenemos estos datos, son un poco generales, ¿no? Hay una producción de más de 2 millones de toneladas en México. Es el líder a nivel mundial, obviamente, de aguacate. Y eso, pues, es una información pues, que todos lo manejamos ya, que somos líderes en producción de aguacate. Sin embargo, hay pérdidas de hasta el 54%, a pesar de que se utiliza mucho del desperdicio del aguacate, lo que se viera desperdicio como para la obtención de aceites o cosméticos tal vez, una gran cantidad puede ser destinada a la formulación y elaboración de dietas animales, en este caso acuícolas. Entonces, al analizar una pasta de su producto, el aguacate de desperdicio, de desecho, le llaman acá en la región, nos dimos cuenta que seguían manteniendo gran cantidad de ácidos grasos esenciales y antioxidantes, ¿no? Entonces, hicimos por ahí la formulación preliminar de una dieta en la cual pues nos empezó a funcionar y empezamos a trabajar con ellos también. Este es un ejemplo solamente de algunas de las noticias que de repente vemos ahí donde pues manejan la contaminación o el foco de contaminación que supone el desecho o el tirar estos subproductos en vertederos al aire libre, lo cual no es nada recomendable. Y sería una de las aristas que tenemos, de las vertientes que tenemos en nuestros trabajos. Como decíamos, siguiendo con lo que se debe tomar en cuenta para la utilización de insumos novedosos en estas dietas acuícolas, sabemos que la producción de tilapia en medios controlados presenta problemas como el alto costo de la dieta, eso ya lo manejamos durante toda la presentación. A veces son largos periodos de crecimiento, no siempre, ¿no? Enfermedades y estrés por manejo, manipulación y variación de las condiciones del medio cultivo. ¿Sí? Estas variaciones en el medio cultivo pueden reflejarse como mortalidad de los organismos y es una situación que impacta grandemente la productividad y rentabilidad de esta actividad productiva, ¿no? De manera general, lo vamos a mencionar porque ya se, ya se inició a trabajar también, aplica para el camarón estas condiciones, ¿no? Entonces, tenemos de ahí derivado un proyecto general que está apoyado, es de ciencia básica, apoyado y este es el proyecto general que se ha venido manejando y en el cual estamos anclados hasta la fecha. Relacionado al efecto de una dieta con inclusión de harinas de subproducto de mango y Jamaica sobre marcadores bioquímicos y génicos relacionados al estrés oxidativo en tilapia. Ya vamos un poco más adentro, como ciencia básica, ¿no? En este caso, inducido por alteración en la calidad del agua. Los principales componentes en este sentido son la baja concentración de oxígeno disuelto en el agua, las bajas temperaturas y la alta concentración de amonio en los sistemas de cultivo, donde los cuales pudieran afectar y estresar a los organismos. Ahorita el enfoque de nuestras dietas, hablando de micronutrientes del mango y la Jamaica, y de micronutrientes y de macronutrientes, como pueden ser los lípidos del aguacate y los antioxidantes que están en él, pues sería dirigido en ese sentido, ¿no? De
de tratar de mitigar el estrés que puedan sufrir estos organismos, obviamente bajo condiciones controladas aún en laboratorio. De este trabajo se han derivado tesis de maestría, doctorado y varios de licenciatura. Este fue como la base, el primer ladrillito que hicimos al grupo de trabajo al llegar a la Universidad Autónoma de Nayarit, de los primeros trabajos tal vez que se hacían con dietas novedosas de este tipo, sobre todo con el mango y la jamaica, ¿no? El hecho nomás de formular y elaborar la dieta y valorarla ya en un sistema en laboratorio, pues fue de gran importancia para nosotros porque nos dio la pauta para seguir, ¿no? Con otro tipo de estudios, por ejemplo, evaluar el estrés oxidativo, los trabajos que se ha realizado, se evaluó por baja temperatura, que es uno de los principales factores que afectan esta actividad. También tenemos alguna tesis de licenciatura por ahí donde se determinaron tocoferoles y carotenoides en filete de distintos órganos. Esto referente a la bioacumulación de compuestos bioactivos en los organismos, ¿no? Lo cual es muy importante, no solamente desde el punto de vista de sanidad o defensas, inmunidad que le puedan conferir a los organismos, sino que al ser el principal, el filete, en este caso, el principal tejido que nosotros consumimos, pues tal vez en algún momento se pueda manejar no solo como una dieta funcional al momento de integrarla en la alimentación del organismo, sino como tal cuando nosotros consumimos este organismo y consumimos compuestos bioactivos de origen natural, en determinado momento en un futuro se puede considerar el término pues, de alimento funcional, ¿no? También tenemos iniciados también ya pues la inclusión de su producto aguacate en un alimento formulado para tilapia también. Es una tesis de maestría, la cual, pues al igual que el mango y la jamaica, aquí tal vez de repente hemos sido criticados donde dicen, oye, pero no fue tanto el crecimiento en cuanto a parámetros o técnicos o productivos. Pues no aporta mucho el crecimiento a los organismos o tal vez de repente salen en análisis estadísticos salen muy similares o más bien salen iguales en comparación con una dieta de referencia, una dieta base y una dieta comercial. Sin embargo, las implicaciones del aprovechamiento de un subproducto, además de los compuestos bioactivos de origen natural que puedan tener beneficios extras a los animalitos, pues es lo que nos mantiene vigentes en este sentido con estos trabajos, ¿no? Entonces también ya evaluamos el hecho de a ver si se podrían bioacumular estos compuestos del aguacate y hay trabajos también realizados donde se ha demostrado que se pueden bioacumular estos compuestos bioactivos y es otra ganancia, otra vertiente que manejamos en los estudios, ¿no? Eh, Referente a investigaciones en proceso, pues hay tesis de licenciatura y tal vez van a salir unas de posgrado ahí en colaboración con la doctora Viriana Peraza Gómez, ya que por ahí también en algunas de mientras se elaboraban dietas para tilapia, decidimos hacer el ajuste para formular una dieta para camarón, la cual de manera informal teníamos unos camaroncitos por ahí y platicando con la doctora, quien es, pues en sí ella es la buena, ¿no? En cuestiones de camarón y de patología e inmunidad de este tipo de organismos, de esta especie. Entonces, en colaboración con ella empezamos a trabajar en este sentido, ¿no? Se realizó pues, una dieta ya con aguacate para camarón, los cuales pues informalmente hablando, en una pecerita tenemos unos camarones y vimos que pues lo aceptaron, entonces empezamos a trabajar en ese sentido, dietas con su producto aguacate para alimentar camaroncitos, ¿no? Y este es el primer trabajo, el primer acercamiento que tenemos con ella como grupo de trabajo dentro del cuerpo académico también. Porque entre los resultados y avances más importantes o los que nos pueden llamar más la atención de lo que se han ido realizando, tenemos que los parámetros de evaluación biológica no fueron afectados con la inclusión de la harina de su producto de mango y un extracto de Jamaica, los estudios iniciales que realizamos y que les estamos mencionando, o bien cuando se incluyó un subproducto de aguacate en la dieta para tilapia. Las dietas estudiadas también presentaron mayor capacidad antioxidante, concentración de compuestos fenólicos, tocoferoles y carotenoides, y digamos que este es el punto de partida para empezar a utilizarla, ¿no? Lo primero que se hace desde la parte tecnológica de cómo procesar los insumos novedosos, los subproductos, cómo integrarlos en una dieta formulada y equilibrada, sea cual sea la especie de destino, pues también va a la par de estudiar
propiedades antioxidantes, ¿no? Y estos son como los estudios de cajón que hacemos, los de regla. También a nivel laboratorio pues corroboró, o se observó más bien que el estrés oxidativo de los organismos fue reducido al alimentarlos con una dieta experimental que contenía su producto de mango de Jamaica, ¿no? Se sigue trabajando en estos, se acaba de finalizar una tesis de doctorado, donde se trabajó también con cuestiones de estrés por alta concentración de amonio y baja concentración de oxígeno disuelto. Lo primero que hicimos fue trabajar con temperatura, que consideramos en su momento que era el principal factor que impactaba en los organismos, ¿no?, de cultivo. Y también ya es corroborado, ¿no? Y se hicieron análisis en una de las bioacumulación de los principales compuestos bioactivos en los distintos órganos y filete de tilapia alimentada con las dietas avaladas. Esto es muy importante de acuerdo al hecho de que, como les mencionaba, si el filete o si en el filete estos organismos son capaces de bioacumularlos, pues nosotros podemos integrarlos también a nuestra dieta. Y hablando de los órganos, pues los principales órganos, los metabólicamente más activos son la branquia y el hígado en estos organismos. Ahí se vio también que hay una gran bioacumulación en comparación de cuando se alimentan organismos durante cierto tiempo con dieta referencia y dieta comercial. Y entonces, esto es importante desde el punto de vista de sanidad, de inmunidad de los organismos también. Los estudios que consideramos o sugeriríamos para iniciar este tipo de trabajos con insumos novedosos, pues es algo tan simple que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Como lo veíamos en algunos de los trabajos, ejemplo, vemos al inicio de la presentación. El análisis proximal de los insumos y el desarrollo tecnológico para la formulación de la dieta innovadora es muy importante. Pues nos tocó toparnos con pared cuando trabajamos muy aún con pues con los subproductos de mango y jamaica, se procesaban en un secador solar, se hacía una harinita y la harina es muy estable, pudo durar años ahí, la teníamos almacenada, no pasaba nada, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con el aguacate, pues por las mismas características de este fruto, pues nos dimos cuenta que tendríamos que cambiar el proceso tecnológico, y tuvimos que desarrollar una tesis, más bien lo incluimos en una de las tesis, el simple hecho de su producto aguacate en una dieta acuícola, ¿no? Porque no es factible secarlo, por ejemplo, y por todas las cuestiones de que se empieza a deteriorar la pasta de su producto de aguacate, se tiene que incluir directamente en fresco, ¿no? Esa es una cuestión importante que a veces no se toma tanto en cuenta, que creen que nomás, oye, tengo subproducto, lo podemos agregar, ya tienes como que la batería de estudios de análisis para poder integrarlo. Pues no, cada estudio es visto por caso, pues. Las propiedades antioxidantes en las distintas dietas experimentales. Se tiene que corroborar que estas dietas, por ejemplo, nosotros podemos hablar de que el aguacate y los compuestos bioactivos dentro del aguacate, de diferentes vegetales en general, ¿no?, frutos o verduras, pueden ser muy, muy elevados. Sin embargo, durante el procesamiento de la dieta para la elaboración, pueden perderse, pueden dañarse, pueden degradarse. Entonces es importante dar un seguimiento de estas propiedades antioxidantes o los compuestos antioxidantes dentro de las dietas, desde todo el proceso tecnológico, desde que se obtiene el insumo hasta que las dietas literalmente ya están en la boca de los animalitos. Entonces, los compuestos bioactivos, principalmente antioxidantes en dieta y tejido de los organismos alimentados, ya vimos también la importancia de poder determinarlos. Otra arista que estamos tomando en cuenta también es la vida de anaquel de las dietas incluidas con insumos ricos en compuestos bioactivos, ya que, sobre todo, tomando en cuenta que las dietas son pues medianamente ricas en lípidos, ¿no? Del 8 al 10% son interesantes los niveles que se manejan de lípidos. En este caso, se produce durante el almacenamiento y a una vez que lo puedas tener en campo, tal vez en tu almacén, enranciamiento, no enranciamiento oxidativo, donde pues se puede atacar o se puede mitigar dicho enranciamiento, dejando de utilizar antioxidantes sintéticos, pero los mismos compuestos bioactivos que hablábamos, que pueden tener efectos en la sanidad, efectos benéficos en la sanidad de los organismos, pues también pudieran tener un efecto benéfico en proteger a la misma dieta de la oxidación en el anaquel.
Entonces, con todo esta verborrea que traemos, todo este rollo de los subproductos agrícolas, hablando de macronutrientes como los lípidos del aguacate tal vez y los micronutrientes de los compuestos bioactivos en general, pues tenemos que Un el minuto, hecho de doctor. agregar subproducto, perdón, Un minuto, doctor, perdón. ok, sí, estamos al final, gracias, doctor. La falta de valor agregado, los focos de contaminación, los efectos positivos en la defensa para la salud de los organismos, la calidad de vida en aquel de la propia dieta que estamos, esta es una línea que estamos iniciando para ver cómo protegen estos compuestos bioactivos a la misma dieta. La calidad de vida en aquel del producto final es otra vertiente que estamos tomando. Sobre todo, hablando en este caso de filete de tilapia o el camarón listo para consumir, tal vez estos compuestos bioactivos sean capaces de proteger al producto final una vez en el anaquel, ¿no? Y son de los estudios que se están planeando realizar. Y al final de cuentas, muy ambicioso tal vez, ya en unos años se podrá manejar como un potencial alimento funcional, debido a estos compuestos que nosotros podemos adquirirlos en nuestra dieta, ¿no? Pues agradezco, doctor. Disculpe si me pasé unos segundos, pero ahí andamos más o menos. Agradezco la atención, estoy abierto a preguntas, sugerencias, incluso no trabajo. Ya tenemos un ratito realizando por ahí en la Universidad Autónoma de Nayarit. Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor Edgar. Muy interesante esto de los subproductos, para trabajarlos dentro de las dietas acuícolas. Abrimos en este momento las preguntas al auditorio. Creo que Cindy Dávalos tiene por ahí una pregunta, por favor. Cindy, ¿puedes abrir tu micrófono para que se la puedas hacer directamente al doctor Edgar? Y después tenemos a Eloy González que levantó la mano. Adelante, Cindy. Sí, buenos días. Buenos días. Este, perdón. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que recientemente estamos tomando un módulo de clases de agricultura y nos mencionaba el profesor que había una tendencia como a disminuir el uso de harinas, que me parece que eran de pescado de las que hablaba, pero que había una tendencia a disminuir su uso por el alto costo de este recurso a lo largo de los años, ¿no? Como que veíamos en gráficas, me parece que era de la Carta de la Acuicultura, y veíamos cómo comenzaba como siendo un recurso muy económico y ahorita está como que en precios muy elevados. Entonces, en el diseño de como de nuevas dietas, lo que estaban haciendo era pues disminuir su uso hasta que creo que en incluso algunas dietas ya se ha omitido por completo el uso de harinas. A lo que voy es ¿qué tan fácil es eliminar este recurso como para la dieta del camarón o de la tilapia? O, por ejemplo, en el caso del uso de estos subproductos, es mejor que pues la harina pura de pescado. Y pues ya, esa la pregunta porque la mayor parte de las dietas, o sea, pese a lo que mencioné antes, igual la mayor parte de dietas que he visto y que conozco contienen como en mayor parte de harinas de pescado. Gracias. Gracias, Cindy. Sí, mira, eh, no es nada fácil, ¿no? Sobre todo por las características que mencionábamos de este producto, que es el insumo principal como tal en la dieta. Bueno, se maneja como el insumo principal, sobre todo por la digestibilidad que representa, la concentración de líquidos, incluso que se siguen manteniendo, aunque sea un aporte proteico principalmente, y la concentración de aminoácidos esenciales. Lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo es, por lo mismo que decíamos que cada vez es más difícil conseguirla a bajo costo, eh, se hacen mezclas, por ejemplo, en los estudios se hacen mezclas de cereales, de algunos productos de leguminosas, donde tratas no escucha feo, de parchar tal vez las deficiencias de una con otra. Entonces, estudios a nivel laboratorio, creo que por ahí hay algunos estudios que se hacen a nivel comercial. Sin embargo, sigue siendo muy difícil el hecho de llegarle, por así decirlo, ¿no? Le están pisando los talones tal vez a la sustitución de la harina de pescado. Pero a pesar de los estudios que se han realizado, todavía no está detonado todo esto de tratar de eliminarla totalmente la harina de pescado. Pero esa es la principal razón, ¿no? El, el, la cuestión de pues, todo lo que incluye el meter una harina de pescado en la formulación de una dieta acuícola,
en cuanto a beneficios para los organismos. Sobre todo tomando en cuenta, Cindy, que como decíamos, en organismos acuáticos la principal fuente de energía pues son los aminoácidos que están contenidos en esa proteína, posteriormente son los lípidos, ¿no? En nuestro caso, sería muy difícil hablar de que una harina de mango, por ejemplo, y la jamaica, que ya aún en base seca o en estado seco de ella, tenga hasta el 2.5% de proteína. Pues es muy difícil decir que vamos a competir en cuanto a macronutrientes, ¿no? Sin embargo, tenemos varios enfoques. En nuestro caso sería manejar la cuestión de los micronutrientes, de los vitaminas y antioxidantes, los cuales también son de importancia. Tal vez el que pudiera apoyar un poquito en los estudios que estamos realizando sería el aguacate, el cual ya contiene niveles un poco más elevados de proteína y por supuesto la cantidad de lípidos que se puede llegar a manejar dependiendo de la variedad, ¿no? Y de la temporada, obviamente. Pero sí, el aguacate tal vez, ahí tenemos algo importante en las dietas que analizamos y que formulamos en laboratorio, pues sí logramos disminuir de gran manera la cuestión de concentración de aceite de pescados que se utiliza. Obviamente por la gran cantidad de lípidos que contiene el aguacate, lo cual es algo interesante, pero tendría que agregarlo en otra parte de la presentación, ¿no? Pero ahí sí pudiéramos apoyar un poco en ese sentido de macronutrientes. El aguacate tiene doble ganancia, que es un gana-gana, por así decirlo, ¿no? Porque tenemos gran cantidad de antioxidantes en él. Y por ahí nos dimos cuenta informalmente o fuera del estudio formal que la pasta por sí sola se puede mantener incluso sin refrigeración por la gran cantidad de compuestos y activos que presenta, ¿no? Por eso es otra cosa que por ahí no se ha sacado formalmente en algún artículo científico, pero es lo que se está manejando hasta ahorita, Cindy. Definitivamente a lo que va, el futuro es tratar de eliminarla completamente, la utilización de la harina de pescado. Y estamos en el camino. Bueno, está en el camino en general la comunidad científica en este ergón. Gracias. Ok, a ti, Cindy. Muchas gracias, Cindy. Adelante, Eloy González. Gracias, Doc. Buenos días. Doc, yo tenía un par de preguntas. La primera es si ustedes han tenido algún problema con esta parte de la palatabilidad, ¿no? Ya que se dice luego que si no sabe a pescado, o sea, el animal no lo consume. Y si es que tuvieron un problema, ¿cómo lo solucionaron o qué hicieron? Ok, gracias, Eloy. Sí, definitivamente. Son cuestiones que pues, necesitaríamos unas 4 presentaciones, ¿no? Para todos los detalles que hemos venido arrastrando, todos los problemas, dificultades, ¿no? Ahí son escaloncitos que hemos ido avanzando. En ese sentido, sí hay un efecto en la palatabilidad, obviamente, ¿no? Porque le estás cambiando los insumos convencionales que se supone que ya están, de alguna manera, ya vienen destinados para que sean mejor aceptados por los organismos. Te puedo mencionar de algunos de los detalles que tuvimos al inicio del trabajo con mango y jamaica en los estudios preliminares, por ejemplo. Nos dimos cuenta que los organismos no aceptaban con gran facilidad las dietas, ¿sí? Las de mango y jamaica. Entonces, como eran estudios preliminares, lo que hacíamos es teníamos un ensayito informal ahí, teníamos unos animalitos y nos dábamos cuenta que de repente pues hasta nos los escupían al inicio. Entonces empezamos a analizar qué pudiera hacer también. Resulta que la inclusión de la jamaica como acompañante o apoyando a los micronutrientes o a los compuestos bioactivos del mango estaba en una concentración muy elevada tal vez. Entonces le bajamos 10 veces la concentración porque nos dimos cuenta que las dietas estaban siendo intolerables tal vez, por así decirlo, para los organismos por la acidez que le proporcionaba la jamaica, ¿no? La jamaica es muy buena en cuanto a propiedades antioxidantes, pero esa tan bueno que le dan, quien le da que sea tan bueno en las propiedades antioxidantes, pues son compuestos bioactivos como las quercetinas, que cuando detonan su mayor potencial antioxidante es cuando son capaces de acidificar el medio donde están. Entonces estábamos acidificando, por así decirlo, las dietas y no lo aceptan. Lo que hicimos es reducir los niveles, ¿no? Y luego posteriormente se hacen pruebas preliminares también para no empezar a estudiar o hacerlo en grande o ya a nivel de estrés oxidativo, aplicar una dieta y no la aceptan.
Normalmente lo que te recomiendan también cuando vas a hacer un cambio de dieta, es importante mencionar también lo que estas dietas no son aplicadas en todo el desarrollo de los organismos, ¿sí? Normalmente este tipo de estudios, y lo podemos constatar en todos los artículos científicos que hay al respecto, se manejan en tal vez mes y medio, 2 meses, hasta 3 meses, para ver un efecto de las dietas a nivel laboratorio, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay como que un rechazo al inicio de los organismos, por parte de los organismos, pero se tiene que ir valorando cuáles son los factores que pueden estar determinados. Hay en el mercado hay algunos dientes que son como atractantes para los mismas especies, no lo hemos utilizado nosotros, pero lo que sí es que te recomiendan cuando estás evaluando una dieta con insumos novedosos que puede tener menos palatabilidad o ser menos atractiva para los organismos, con referencia a una dieta comercial, que no sabemos ni qué le echan a las dietas comerciales. Lo que te recomiendan es dejar en inanición los organismos tal vez un día, por ejemplo, así como que les dan hambrita a los animalitos, ¿no? Literalmente, coloquialmente hablando. Entonces ya empiezas a cambiar la dieta poco a poco, en 2, 3 días ya se aclimatan a comer pues aceptar totalmente las dietas, Eloy. Pero sí, definitivamente es algo muy importante. Nosotros también pensamos, no tiene caso ser una dieta fabulosa con grandes propiedades antioxidantes, una dieta funcional, pero si no se la va a comer el animalito, ¿no? Claro, Doc, muchísimas gracias. La otra Aquí lo- era, rápido, si, pero ahorita ya me lo medio contestó. Si los dan estos alimentos a final a lo mejor del ciclo productivo, si ustedes a lo mejor han notado un cambio de sabor en el producto, o sea, que afecte el filete de la tilapia. Otra lista, otra vertiente muy importante, y gracias por la pregunta, Eloy. Eh, Pues mira, parte de lo que estamos trabajando ahorita también, o lo que hemos querido empezar, pero a veces no nos alcanza el tiempo, la verdad, o los esfuerzos, eh, es tratar de checar, sobre todo en sus productos, solo tal vez te dijera yo esperaría una diferenciación al utilizar, por ejemplo, aguacate. No tanto en el mango y la jamaica por las concentraciones que utilizan. Por ahí ya están publicados algunos de los estudios de las tesis de los muchachos al respecto. Tal vez en el subproducto aguacate, porque en una de las tesis nos encontramos, más bien analizamos, por ejemplo, la concentración de cualitativa y cuantitativamente los lípidos que se encontraban en el filete de las mojarritas de la tilapia y nos dimos cuenta que sí variaban. Entonces, de acuerdo a eso, pudiéramos esperar una diferenciación en sabor. Lo que hicimos es, pues cuando sacrificamos organismos, pues, tal vez hacemos un cevichito o algo así, pero es muy informal. Pues. Lo que queremos hacer es como, tal vez con un panel semi-entrenado, tal vez hacer una especie de análisis sensorial, donde pudiéramos determinar las características diferenciales de los organismos, del producto final como tal, lo cual es muy importante también. Y por eso agradezco la pregunta. De acuerdo a las diferentes dietas, ¿no? A lo mejor estoy choteando o estoy quemando a las dietas con mango y jamaica, pero yo esperaría un poquito más en este sentido de las dietas con aguacate. Informalmente las hemos probado, los filetes, por ejemplo, y te pudiera decir que tal vez sí, pero no hay un estudio formal. Es lo que tratamos ahorita tal vez de iniciar también como línea. Claro, Doc, muchísimas gracias por sus respuestas. A ti, Eloy, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tres preguntas. Le voy a pedir al doctor Edgar que sea breve en las respuestas porque tenemos poquitito tiempo ya que nos queda para poder intentar que hagan una pregunta cada uno de los participantes. Levi Arellano, adelante con su pregunta. Doctor, buenos días. Muy interesante, la verdad, su presentación. Y mi duda era acerca sobre dietas, por ejemplo, a base de insectos. Digamos que ustedes hayan visto que una dieta a base de insectos es mejor, o por ejemplo, si se alimenta a un insecto con uno de los residuos que ustedes ya vieron que son más nutricionales, se asegura que ese insecto a lo mejor sintetiza, a lo mejor algún nutriente que no
se consuma mejor con el pescado y ya pues de estos insectos, de lo que sea, como hacer los pellets para que se alimenten. Gracias. Gracias, Levi. Sí, muy interesante también, ¿no? Al respecto te puedo decir que no le hemos entrado a esa parte, pero sí hay estudios y hay reportados donde manejan, pues a final de cuentas, tú sabes que siendo proteína animal por la concentración de lo que decíamos de los macronutrientes, de los principales macronutrientes, tendría una ventaja, ¿no? Por ahí tengo un ex compañero de la universidad, por allá de los noventa y tantos, que está iniciando a trabajar con una empresa en ese sentido, ¿no? Y se me hizo muy interesante, lo que pasa es que tampoco me alcanzó, estoy muy entrado ahorita con lo de nosotros, pero es muy interesante y claro que es factible, lo que mencionas, totalmente factible y puede ser realizable el hecho de llevar toda esa cadena, como es total, alimentar los insectos y obtener la proteína, que sería el principal aporte de estos, ¿no? E integrarlos en una dieta acuícola. Ya hay estudios por ahí al respecto. Eh, no sé si están en Sudamérica, sobre todo, es donde se han estado empezando a trabajar este tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí es totalmente factible y no descartamos que le entremos con este compañero que nos invitó a trabajar, ¿no? En ese sentido, con bichitos, con insectos. Pero sí es muy factible y totalmente sería aplicable. Gracias. Muchas gracias. Esta es la pregunta de Eric, Gutiérrez. Adelante, Eric, y a lo mejor pasamos a la última pregunta que se encuentra en el chat. Adelante. Muy buenos días. Bueno, tengo una pregunta y un comentario, pero me pasa el comentario. Dentro de los antecedentes que muestra sobre la implementación de subproductos de origen vegetal para de las dietas, menciona ahí el proceso de fermentación. Y creo que bueno, mi pregunta va más enfocada a eso. Si ustedes han implementado con lo que son la jamaica, el mango y lo otro que mencionan, realizar un proceso de fermentación de estos subproductos con la finalidad de bioencapsular los nutrientes que contienen cada uno de ellos. Porque precisamente hay trabajos en los que se utilizan diferentes fuentes de proteína de origen vegetal y se les aplica un proceso de fermentación, en parte para esto, para bioencapsular, y el otro, pues, para hacer biodisponibles algunos compuestos, reduciendo, por ejemplo, la fibra, ¿no? Y también se ha visto que reducen lo que son los compuestos antinutrientes como las saponinas, que luego pueden ser perjudiciales para los organismos. Entonces, ¿tienen planes o han trabajado en Gracias, Eric. No lo hemos fuentes implementado, ¿no? vegetales que están empleando? Perdón. Sí, Eric, no lo hemos aplicado definitivamente, ¿no? Directamente con con el aprovechamiento de su producto, pero sí he visto, y esa es la principal, estoy de acuerdo contigo, la disponibilidad de los nutrientes durante el proceso de fermentación es muy importante, ¿no? Eh, Tal vez por las cantidades que utilizamos nosotros de estos subproductos, no es que no lo veamos factible, sino que iniciamos con concentraciones bajas, por así decirlo, del mango y la jamaica. El mango, en este caso, tenemos como 10% de harina, lo que toleran los animalitos. Entonces, no lo hemos iniciado, sin embargo, no es trabajar con algún producto pues que sea susceptible a este proceso de fermentación para poder mejorar el aprovechamiento de los nutrientes en él. No, pero definitivamente no lo hemos manejado. En el aguacate te puedo comentar que al momento de almacenar la pasta, te da una leve fermentación como tal, ¿no? Por ahí el compañero que trabaja con los organismos terrestres con aguacate sí realizó un análisis de estos, de los bichitos que están llevando a cabo esta fermentación y no encontró nada patógeno ahí, pero es muy leve y no le afecta la elaboración de las dietas, ¿no? Pero es una fermentación natural cuando estábamos, no inducida, estábamos almacenando las pastas. Ok, muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias, Eric. Muchas gracias, doctor Edgar. Tenemos el tiempo encima. Por ahí hay un comentario de Gerardo Reyes León en el chat.
que a lo mejor lo podrá contestar en directo por correo, se lo podrá mandar por correo Gerardo al doctor Edgar. Dado algunas reuniones que se tienen por parte y clases que se tienen por los chicos del posgrado y reuniones de los miembros de la academia, y estamos sobre tiempo, pues le queremos agradecer mucho, doctor Edgar, por su presentación.